Muchas veces se piensa o se cree que el servicio a Dios es solamente dentro del ambiente religioso o dentro del ambiente de la iglesia. Y el Salmo 15, que es el salmo que vamos a analizar en el día de hoy, nos aclara algo. Nos dice que el verdadero servicio a Dios se vive en la vida cotidiana. El Salmo 15 es un salmo de instrucción y lo podemos dividir en dos secciones. El versículo 1, en donde el salmista pregunta cómo es el creyente, y la respuesta a esto viene en los versículos del 2 al 5, detallando cómo es la vida del creyente. Este es un salmo breve, pero muy conciso, que habla acerca de las acciones específicas del cristiano en su vida cotidiana. El versículo 1 dice: Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Posiblemente este haya sido un salmo usado en la entrada del tabernáculo o del templo, en el culto del Antiguo Testamento. El tabernáculo, que es una palabra muy usada dentro del Antiguo Testamento, era la tienda de encuentro en donde Dios se encontraba con su pueblo. Y Dios mismo dio las indicaciones específicas de cómo construirlo. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 27. Luego, después de la muerte de David, el tabernáculo fue reemplazado por el templo que construyó el rey Salomón en el monte de Sión. Y Cristo en el Nuevo Testamento se presenta como el nuevo templo, en el cual nosotros tendremos comunión con Dios. Esto lo leemos en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Allí el Señor afirma: Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Las acciones o la lista de cosas que vendrá a continuación no debe ser vista como un requisito para acceder a la presencia de Dios, sino todo lo contrario, los frutos de una plena comunión con Dios. Cristo mismo nos enseñó diciendo: separados de mí nada pueden hacer. Esto lo leemos en Juan capítulo 15 versículos 3 al 5. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Cristo es el nuevo templo, o sea, a través de quien nosotros tenemos comunión con Dios, a través del cual Dios viene a nosotros. Cristo reemplaza la tienda del encuentro, Cristo es el nuevo templo. Y Cristo hoy no habita en los templos, sino que allí donde su palabra es proclamada, allí donde su verdadero cuerpo y sangre son ofrecidos, allí donde Él otorga vida por medio de las aguas del bautismo, y allí donde hay perdón de pecados, allí está el Señor actuando. Y lo que vamos a ver a continuación son los frutos de esta comunión con Dios. El que anda íntegramente y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que su dinero no prestó con intereses, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no caerá jamás. Esta lista de acciones podemos dividirla en acciones positivas y acciones a evitar. Las acciones positivas enumeradas aquí son las siguientes: vivir íntegramente, practicar la justicia, hablar la verdad en su corazón. ¿Eso qué significa? Significa ser sincero consigo mismo. Amoldarse a la voluntad de Dios, es decir, despreciar al que Dios reprueba y honrar el que teme al Señor. Ser fiel y cumplir lo prometido, aun contra nuestro propio beneficio. Y las acciones a evitar, o aquellas cosas que no debe hacer el creyente, son las siguientes: calumniar, hacer mal, desear el mal, ser un usurero o un avaro, sobornar o ser cómplice de sobornos.
Y otras listas similares a estas encontramos en muchas partes de la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, como en Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2, en Romanos 12, 19 a 18, en Efesios 4, versículos 23 al 32, en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9, en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, y en 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Todos estos pasajes que coloqué ahí son deberes cotidianos de la vida del cristiano. Y también el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, habla acerca de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Por lo tanto, todas estas cosas enumeradas aquí no son algo que podamos producir nosotros mismos por nuestra propia fuerza de voluntad, sino que vienen como resultado de la comunión con Cristo, de la comunión con Dios. Son los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y como vemos, todas estas acciones son para beneficio del prójimo. Y también en la última línea de este salmo tenemos una promesa preciosa. El que hace estas cosas no caerá jamás. Y esto está en perfecta consonancia con el Salmo 1, que promete bendiciones para aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3 dice así: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Este hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Estas palabras nos enseñan una gran verdad bíblica, que la fe sin obras es una fe muerta. Y esas obras o las acciones del cristiano no se demuestran en el ambiente religioso o en el ambiente de la iglesia, sino en la vida cotidiana. Por lo tanto, este es un salmo de instrucción que nos enseña la verdadera comprensión de la ley y las verdaderas buenas acciones que el creyente hará. La fe y la confianza en Dios no nos conducen a aislarnos del mundo, sino a vivir una vida para el bien de los demás. Aquel que es perdonado y amado por Dios, ama a los demás. Estas acciones en favor del prójimo se detallan aquí. La fe no se vive en la iglesia, sino en nuestro día a día, en el cotidiano. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó el video, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. También en la descripción del video dejamos un enlace con el archivo que estuvimos trabajando para que lo puedan descargar. Que Dios te bendiga.